Les muestro el dibujo o las fotos. Esto es una esofagitis eosinofílica. Miren, este es el esófago de aspecto traqueizado, miren. Tiene algunas características, son menos frecuentes y que no necesariamente tienen que saber ustedes, que son estas estrías longitudinales, ¿no? O estas presencias de manchas blancas, o lo que le llaman signo del papel crepé, porque tocas la mucosa del esófago y se desgarra y sale así, miren, rápidamente, muy friable, ¿no? O puede ser una mezcla de todas esas cosas. Esa esofagitis eosinofílica básicamente es por alergia a algún tipo de alimentos, ¿no? Y está desencadenado básicamente por un componente de tipo inmunológico en este caso, ¿no? Básicamente por mayor cantidad de eosinófilos ahí. Esto es una cosa que ahora es muy frecuente. Si tienen un paciente joven con disfagia frecuentemente y que tenga molestias, se atraca y en endoscopía de repente a veces no encuentran muchas cosas, pueden pensarse en una esofagitis eosinofílica. Es algo que sí se está empezando a estudiar actualmente. Ténganlo en consideración. Es muy probable que, como les dije en un momento, no tomen el examen, pero los españoles ya lo pusieron en su examen. Pregunta 27. La presentación brusca de disfagia, dolor torácico, tos paroxística e hipersalivación tras la ingesta en un anciano, ¿qué es? Un abuelito que empieza a tener una disfagia brusca, no está hablando de hace 3 años, brusca, dolor torácico, tos e hipersalivación, ¿qué es? ¿Impactación esofágica? Por supuesto, esa es una impactación esofágica por un alimento, cosa muy frecuente en nuestro medio, ¿ya? Una impactación esofágica por cuerpo extraño. Muy bien, vamos a entrar a estómago. Ok, lindo. Esto es cuando normalmente todos ustedes, todos sin excepción, han tenido esto en algún momento, ¿no? Previo al examen, previo a alguna molestia, tienen alguna cosa que hacer, les quema el estómago, hay meteorismo, pesadez, acidez, falta de apetito, dolor de estómago, flatulencia, distensión abdominal. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué diagnóstico tiene esto? ¿Cómo? Todo el mundo dice gastritis, ¿no? Ay, me duele mi gastritis. No. No me vuelvan a contestar jamás de los jamases la palabra gastritis, así nomás. Cuando un paciente viene a vuestra consulta y les dice que tengo meteorismo, pesadez, acidez, falta de apetito, dolor de estómago, flatulencia, el diagnóstico que deben hacer ustedes es este. Así se debe catalogar ese cuadro clínico como un problema dispéptico, ¿sí? Esa es la forma correcta. La gastritis es un método, es un diagnóstico endoscópico o histopatológico, no es un diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Cosa que deben de quitarse de la cabeza muchas veces. Eso es bien importante, por favor, cosa que deben corregir ustedes generalmente. Doctor, me duele mi gastritis. No te duele tu gastritis, hija. Eso es un problema dispéptico, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, un dato que tienen que ustedes corregir. ¿Qué es dispepsia entonces? Es cualquier tipo de molestia o disconfort en mi abdomen superior. Eso se llama dispepsia. Cualquier tipo de molestia o disconfort en mi abdomen superior. Todos los síntomas que ustedes han visto anteriormente. ¿Cómo se enfoca una dispepsia, doctores? Tal como ven ustedes en el gráfico. Doctora, paciente que tenga signos de alarma, se ha bajado de peso, tiene dispepsia, le arde la barriga, le duele el estómago después de tomar café, después de comer algo, por estrés, porque está preocupada, porque el doctor le pregunta en el examen, se cataloga como dispepsia. Y si tiene menos de 40 años y no tiene signos de alarma, ¿qué se hace? Tratamiento. Tratamiento sintomatológico, no endoscopía por si acaso. ¿Sí? No endoscopía por si acaso. Por eso siempre se da el tratamiento sintomatológico. Básicamente, ¿con qué? Con IVPs, que es la primera elección, o puede ser con antiácidos, sin ningún problema, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el paciente tiene signos de alarma? Es un paciente con llenura precoz, acidez, meteorismo, flatulencia, pero ha bajado 30 kilos de peso, está anémico. Por supuesto, ese paciente tiene que ir a endoscopía, sea cual fuese su edad, no interesa. Esta es una excepción. Si el paciente
tiene dispepsia, flatulencia, vinagrera. Doctor, vuestras mamás, vuestros tíos, vuestros abuelitos. Y dice, chicos, o hijo o hijita o nietito, lo que ustedes quieran, papito, lo que ustedes deseen. Tengo ardor, quemazón, molestia, se me hincha la barriga, llenura precoz. Todo paciente que sea mayor de 40 años siempre va a una endoscopía, ¿ya? Siempre debe ir a una endoscopía. ¿Por qué? En el Perú, obviamente, la incidencia de cáncer gástrico es mayor a partir de los 40 años. Y esto, que estoy siendo sumamente benevolente, las guías americanas dicen 50 años. De 50 años para arriba, endoscopía. Menos de 50, tratamiento, sin signos de alarma. Y la guía europea es más cuidadosa todavía. Más de 55 años, endoscopía. Y menos de 55, tratamiento asintomático si no hay signos de alarma. Los asiáticos y nosotros en Latinoamérica usamos 40 años. ¿Por qué? Porque nuestra incidencia de cáncer gástrico en más jóvenes es mucho mayor. Solo por ese motivo. ¿De acuerdo? Entonces, a tomar en consideración eso. ¿Ya? No se estén haciendo endoscopías por las puras si no hay necesidad de hacerlo. Es un tratamiento netamente invasivo. Ya saben los signos de alarma. Baja de peso, sangrado, anemia, masa palpable, síndrome epidórico, disfagia o historia familiar de cáncer gástrico. Doctores, historia familiar de cáncer gástrico, papá o mamá, no el abuelito, no el bisabuelito, no la prima hermana ni la vecina que vive en la casa. Eso no es el antecedente familiar. El antecedente familiar es básicamente el familiar de primer grado, inmediato. Hermanos, papá, mamá. Eso es realmente el antecedente familiar de cáncer gástrico, ¿sí? No lo demás. Lo demás simplemente se maneja como problema de dispepsia o como un antecedente extra. La dispepsia funcional se cataloga como funcional una dispepsia cuando tú has buscado todas las causas de que te queme el estómago, te arde el estómago, te han dado IVPs, no ha mejorado, te han hecho endoscopía porque le insististe al gastro que le haga endoscopía, no encuentras nada en el estómago, te han hecho ecografía, examen de heces, tomografía, lo que tú quieras y no le encuentras nada y sigues teniendo la misma molestia. Eso se cataloga como dispepsia funcional. Y eso tiene un componente psicológico en casi el 50% de los pacientes, ¿de acuerdo? O sea que hay un factor estrés y hay un factor básicamente del eje cerebro-intestinal o del eje cerebro-gástrico que produce la dispepsia en sí. El estrés hace que se produzca hiperacidez y si hay hiperacidez hay dispepsia, ¿sí? Puede pasar eso. Existen dos tipos de dispepsia funcional. Tipo epigastralgia, que es el típico ardor o quemazón, en el cual el tratamiento básicamente son los IVPs, o hay una dispepsia de tipo postprandial, en la cual hay distensión abdominal y llenura generalmente después de comer. Sin ardor, sin dolor, que es solamente el malestar. Eso se trata generalmente con prokinéticos. Generalmente, pueden usarse IVPs también. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ok. Eso es dispepsia entonces. Para ustedes hacer un descarte de dispepsia funcional, siempre tienen que hacer obviamente un estudio bien exhaustivo para decir, oye, si tú tienes dispepsia funcional porque no encontraron nada, y siempre tienen que descartar que haya úlceras, que haya cáncer gástrico temprano, que haya úlceras duodenales, por ejemplo, o algo más común en nuestro medio que es la parasitosis. Giardia da básicamente síntomas pseudo-ulcerosos, ¿ya? O sea, dispépticos y pseudo-ulcerosos. Intolerancia de lactosa, sprue tropical, después celíaco, esas cosas hay que descartar. ¿Qué es gastritis? Acá llega donde todo el mundo le gusta llegar a la gastritis. Diagnóstico endoscópico y diagnóstico histopatológico. ¿De acuerdo? No es un diagnóstico clínico, por favor, importante. Existe varios tipos de gastritis, la gastritis aguda, la crónica y existe formas especiales. La gastritis aguda generalmente es una gastritis básicamente por tóxicos, básicamente puede ser porque uno se metió una retranca y al día siguiente obviamente le arde hasta el alma, obviamente es una gastritis aguda post ingesta de alcohol. Puede haber una gastritis aguda básicamente por Helicobacter o básicamente hay lo que se llaman lesiones por estrés, ¿no? ¿Recuerdan que es las úlceras de Cushing? ¿No? Los pacientes por úlcera de estrés, ¿no? O las úlceras de Curling, que es en pacientes quemados, ¿no es cierto? Eso puede pasar. Esa es una gastritis aguda que puede tener erosiones de ese tipo. Pero esto les interesa mucho más.
porque es casi todos los que se han hecho una endoscopía le encuentran gastritis crónica, ¿no es cierto? No hay nadie que ponga una endoscopía generalmente que salga una endoscopía normal. Entonces, vean ustedes que una infección, por ejemplo, por Helicobacter pylori, puede producir una gastritis crónica superficial. ¿Todo paciente con infección por Helicobacter y gastritis crónica va a morir de cáncer gástrico? No. ¿Ya? No. El camino que puede tomar, o los caminos que pueden tomar son 4. Esa gastritis crónica puede quedar simplemente en gastritis crónica durante toda la vida, y eso es lo más frecuente. ¿Sí? Puede pasar una enfermedad ulcerosa, cierto, podría pasar una enfermedad ulcerosa. Podría dar un linfoma gástrico, la infección por Helicobacter, o podría llegar a una gastritis crónica atrófica y posteriormente a un cáncer gástrico. Eso puede pasar, son varios caminos, pero lo más frecuente es que se quede en una gastritis crónica superficial. No todos los pacientes infectados por HP llegan a cáncer gástrico, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es una gastritis crónica atrófica, ¿no? Cuando ya hay patrón vascular submucoso visible, ¿no? Y una alteración muy marcada de la anatomía gástrica. Incluso los pliegues están casi ausentes acá. Esa es una gastritis atrófica. Esa, cuando hay infección por Helicobacter, sí puede tener riesgo. Puede tener riesgo. No quiere decir que va a llegar a un cáncer gástrico, pero tiene más riesgo de llegar a un cáncer gástrico. Esto que ustedes ven acá se llama el modelo de Pelayo-Correa. ¿Qué cosas les puedo mostrar acá? Básicamente es cómo una infección por Helicobacter puede llegar a cáncer gástrico. Miren todo el camino que tiene que recorrer una infección por Helicobacter para llegar a cáncer gástrico. Primero, una infección por Helicobacter puede producir gastritis crónica, ¿sí? Puede producir, después de tener una gastritis crónica, tiene que pasar a una atrofia gástrica, ¿sí? Que es el siguiente paso. Después de la atrofia tiene que haber metaplasia. Después de la metaplasia tiene que haber displasia. Después de la displasia tiene que haber displasia leve, moderada, severa y recién llega a cáncer gástrico. Ese es el modelo de Pelayo-Correa. No hay un paciente que salte de lo normal a cáncer gástrico de hoy para mañana. ¿De acuerdo? Ese es el modelo de Pelayo-Correa y eso es lo que tienen que saber. Cuando ustedes tengan entonces un paciente que tenga gastritis crónica, ¿va a tener cáncer? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. ¿Tiene gastritis crónica atrófica? Ok, ya paren un poco más la oreja. Ya tiene atrofia, ya es mayor, ok. Cuiden de que no pase a metaplasia, displasia y que no haya cáncer. Tu pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles de estos entonces tienes que considerar como que tiene realmente un riesgo de cáncer gástrico? Displasia, ¿no? Y sobre todo si es una displasia severa, y eso está en tu banquito, ¿no es cierto? Eso es lo que debes de considerar. Si tienes una displasia leve, moderada, severa, ok, ahí ya tienes que parar el ojo y dices, sí, a este tengo que controlarlo porque tiene mucho, pero mucho riesgo de hacer cáncer gástrico, ¿sí? Pregunta 28. En la gastritis tipo A y tipo B, ¿no? Existen la gastritis tipo A y tipo B, ¿cuál de las siguientes es característica de la primera? O sea, ¿cuál es característica de la gastritis tipo A? Que predomina en el antro, es más frecuente que la B, es causada por Helicobacter pylori, cursa con hipercloridria o existe un antirreceptor anticélulas parietales. Doctores, van a ver en un cuadro posterior la diferencia que hay entre la gastritis tipo A y la gastritis tipo B. La gastritis tipo B es lo más frecuente del mundo. Eso es la gastritis por Helicobacter pylori. Esa es la gastritis tipo B, ¿sí? En cambio, la gastritis tipo A es la gastritis conocida como gastritis autoinmune, ¿sí? Es una gastritis que está producida básicamente por esto, por el antirreceptor anticélulas parietales, ¿sí? Por el antirreceptor anticélulas parietales. Van a ver en el cuadro siguiente las características. La gastritis tipo B, que es la más común, es más frecuentemente antral. En cambio, la gastritis tipo A o autoinmune, A viene de autoinmune, es más frecuente en cuerpo y fondo generalmente, mientras que la B es más antral. La gastritis tipo A no tiene que ver nada con Helicobacter pylori. La gastritis tipo B es más frecuente por Helicobacter pylori. ¿Cuál es más frecuente de los dos? ¿La autoinmune o la infección por Helicobacter? Obviamente la B, ¿no? La infección por Helicobacter, ¿sí? Entonces, datos que deben de considerar ustedes para diferenciar en la pregunta anterior. Ya saben,
En la gastritis tipo A, la característica fundamental es los anticuerpos anticélulas parietales, porque tiene que ver con una gastritis autoinmune principalmente. Hay hipergastrinemia reactiva, pero hay hipocloridria, ¿ya? Hay hipocloridria. Y esto que ustedes ven acá es la gastritis tipo B, que es básicamente por el Helicobacter pylori, ¿no? Y ya saben qué características tiene el Helicobacter pylori, ¿no? Tiene esos pilis, tiene los flagelos, ¿no? Y lo que produce finalmente o inicialmente es una gastritis crónica y posteriormente a medida que va infectando a la persona y ser más invasivo, podría llegar a un cáncer gástrico. No necesariamente pasa eso con todos los pacientes. ¿Cuál es el tratamiento de una gastritis? Tratamiento de elección, IBPs. El de elección es IBPs. ¿Cuánto tiempo? 4 semanas por lo menos, ¿no? Entre 4 y 8 semanas se dice que es el tratamiento efectivo. ¿Cuál es la dosis? Generalmente, omeprazol, 20 miligramos por día. ¿Es lo mismo omeprazol 20 miligramos al día que pantoprazol de 40 miligramos por día? ¿O pantoprazol de 40 es mejor? Doctores, existe lo que se llama equivalencia farmacológica. El omeprazol de 20 es igual de potente que el lansoprazol de 30 y es igual de potente que el pantoprazol de 40 miligramos e igual de potente que el esomeprazol de 20 miligramos. ¿Sí? Eso es para que recuerden mejor. Eso se llama equivalencia farmacológica. Los 4 son igual de potentes y efectivos para tratamiento de dispepsia y de gastritis. Lo que se puede usar también son los anti-H2, ranitidina fundamentalmente. Acá no hay famotidina, ¿no? Pero se utiliza fundamentalmente ranitidina. Mucho menos efectivo que los IBPs. Se puede utilizar antiácidos, que es lo más común, lo más fácil y lo mejor para usar al inicio, ¿no? Usar los antiácidos 1 hora después de comer, ¿no? Porque inhiben o neutralizan la acidez previamente, ¿no? Una cucharada de magaldrato, básicamente 1 hora después de desayuno, almuerzo, cena, es suficiente durante unas semanas para controlar la hiperacidez por cualquier motivo, ¿sí? Anota. Pregunta 29. Respecto a la gastritis crónica tipo B, señale lo incorrecto. ¿Cuál es la B? Por Helicobacter, ¿no? ¿Es la forma más frecuente de gastritis crónica? ¿Sí? Sí, muy bien. ¿La incidencia aumenta con la edad? Mientras más viejito eres, más frecuentemente vas a tener infección por Helicobacter. Eso también es verdadero, ¿sí? ¿Existe una fuerte asociación con Helicobacter pylori? Por supuesto. ¿En pacientes jóvenes afecta sobre todo a fundus gástrico? No. Es lo que les he dicho, que afecta más antro y es más en ancianos, ¿no? Entonces es falsa. ¿La biopsia es el método más fiable para el diagnóstico? Verdadero, ¿no? La biopsia gástrica es lo más importante para ellos. Pregunta 30. ¿Cuál de las siguientes alternativas no se asocia con gastritis aguda? ¿Cuál no se asocia con gastritis aguda? ¿Qué les parece? Doctora. ¿El reflujo biliar se asocia con gastritis? Sí, les he dicho. El reflujo biliar es tan lesivo como el ácido, tanto para estómago como para esófago. Entonces sí, hay gastritis alcalina por reflujo biliar, sí. ¿El Helicobacter puede producir gastritis aguda? Sí. ¿La autoinmunidad puede producir gastritis aguda? Sí. ¿El sucralfato produce gastritis aguda? ¿Para qué es el sucralfato? ¿Para qué se utiliza el sucralfato? ¿Recuerdan? El sucralfato no es un antiácido, es un citoprotector, ¿no? Es un citoprotector cuya función principal es tapizar las erosiones y las lesiones ulcerosas generalmente, ¿no? Protege, las paredes del estómago de la hiperacidez, fundamentalmente. Y lo que hace sobre las úlceras es producir una mejora en el factor de crecimiento epidérmico. O sea, mejora las úlceras en sí. Obviamente no te puede dar gastritis aguda con un antiulceroso, ¿no? Entonces no tendría sentido. La azoxaserpina sí se asocia a gastritis aguda por ser un medicamento en sí lesivo. Sucralfato entonces acá no tiene nada que ver. Pregunta 31.
¿Cuál es el factor etiológico de la gastritis tipo B? Una pregunta ofensiva para ustedes. ¿Cuál es, doctora? Perdón. Helicóptero. No hay nada de duda. Ya les he dicho, marquen lo que es claro que de esto. Es una infección por Helicobacter pylori. Vamos a hablar un poquito de úlceras ahora. Ya hemos pasado dispepsia, ya hemos pasado gastritis. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es la úlcera. Esto que ustedes ven acá es básicamente lo que pueden encontrar normalmente en un paciente cuyas lesiones ya han sido, ya han sido bastante más marcadas, ¿no? Miren las tremendas lesiones o erosiones que pueden haber, ¿no? Miren, tremendos orificios, ¿no? Esas son úlceras. Entonces, tenemos dos tipos de úlcera. Úlcera duodenal y úlcera gástrica. Pregunta de examen. ¿Cuál es más frecuente, la duodenal o la gástrica? La duodenal. Respuesta correcta. Segunda pregunta. ¿En qué porción del duodeno es más frecuente la úlcera? ¿En la primera, segunda, tercera o cuarta porción? ¿Doctora? ¿En la primera, doctora? ¿Segunda, doctor? ¿Primero, segunda, doctora? ¿Segunda, doctora, al fondo? ¿Segunda? Falso. Es primero, tal como lo has dicho tú. Doctores, si encuentran una úlcera en segunda porción, en tercera porción o en cuarta porción, piensen en otra cosa ya. Piensen en algún problema linfoproliferativo, una enfermedad rara de Crohn, o úlcera infecciosa por alguna otra cosa. Eso no es común. La úlcera más frecuente es necesariamente duodenal, dice en primera porción duodenal. Tercera pregunta, ¿en qué cara es más frecuente? ¿Cara anterior, cara posterior, vertiente superior o vertiente inferior? Es más frecuente en la cara anterior. Cuarta pregunta, ¿cuál sangra más o cuál recurre más el sangrado? ¿La cara anterior, cara posterior, vertiente superior o vertiente inferior? La cara posterior es la que tiene mayor, porque ahí está la arteria gastroduodenal. Entonces, generalmente es la que tiene mayor problemas para sangrado y resangrado posterior. No olviden eso, porque eso les van a preguntar en el examen. Fisiopatológicamente, ya les he dicho, desbalance entre factores agresores y factores protectores. Ya saben que tanto el ácido gástrico como la bilis son factores agresores. Eso ya lo saben. Esto es un dato que no deben de olvidar jamás. En este gráfico lo que quiero mostrarles es qué papel tiene el Helicobacter pylori en el desarrollo de úlceras. En la úlcera duodenal, cerca del 90% de las causas suelen ser por Helicobacter pylori. La úlcera duodenal, en el 90% de los casos, es por Helicobacter pylori. ¿Sí? En el caso de la úlcera gástrica, solamente el 60 al 70% suele ser por Helicobacter pylori. Entonces, en líneas generales es cierto que Helicobacter es la mayor, digamos, causa de úlcera gástrica y duodenal en sí. No olviden que los AINES pueden ser un factor muy importante y van a ver en un momento lo que es el síndrome de Solinger-Ellison, ¿ya? El síndrome de Solinger-Ellison. Y hay otras causas más, pero lo más importante entonces es Helicobacter pylori como factor de riesgo. Pregunta 32. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la úlcera péptica? ¿Hemorragia? ¿Sí? ¿Dudas? No. Hemorragia digestiva. Está correcto, ¿no? La hemorragia digestiva es la complicación más frecuente. Y existe, todas las que ven ustedes acá, las 5. Las 5 son complicaciones de la úlcera péptica. Las 5, no me miren mal, incluyendo pancreatitis por si acaso. Perforación hay, estenosis hay, infección podría haber, infecciones entéricas, y pancreatitis podría haber, pero la más frecuente es una hemorragia digestiva. Veamos las complicaciones más frecuentes. Estas son las complicaciones más frecuentes. Hemorragia, la segunda es perforación, la otra es obstrucción, porque se puede estenosar por fibrosis, tanto el duodeno, más que todo el duodeno que el estómago, se estenosa y produce estenosis péptica, ¿no? Y produce obstrucción. O puede haber penetración. Doctores, aprendan a diferenciar entre lo que es perforación y penetración. Perforación es cuando hay una solución de continuidad hacia la cara anterior
del estómago del duodeno. Y la penetración es cuando penetra o perfora, si ustedes desean entre comillas, hacia la cara posterior y sobre todo a un órgano vecino. Ahora van a ver eso. Miren, estas son las 4 complicaciones. Esta de acá es la hemorragia, que es la más frecuente, ¿no? Esa es la más frecuente. Se erosiona y empieza a sangrar, lo más frecuente. Lo segundo es esto, la perforación. Es el orificio hacia, digamos, la cara libre, hacia la cara anterior. Esa es la perforación. Esto de acá es la penetración. Si se dan cuenta es casi una perforación, pero es hacia la cara posterior y penetra hacia un órgano vecino. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué órgano es este? ¿Es de atrás? Páncreas. Por consiguiente, ¿qué puede dar? Pancreatitis. Hay una pancreatitis por penetración de úlcera. Podría pasar. Es una cosa extremadamente rara, pero puede pasar. Y lo otro, puede haber una estenosis péptica. Miren, ha habido una úlcera acá, se ha lesionado, se ha fibrosado y ha producido una estenosis y eso produce molestias en este caso. ¿Sí? Son las 4 complicaciones que puede presentar un paciente con úlcera. Ok. ¿Qué es esto? Un varón de 35 años que ingresa a emergencia presentando melena. ¿Eso es melena? ¿Qué es melena? ¿Lo que ven al león no por ahí? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente que ven tirado en la camilla ahí? Para empezar, nadie sabe si tiene 35 años o no. De segundo, obviamente melena no se refiere a eso. Se refiere melena a la característica que tiene la deposición. ¿Cómo es la característica de la melena? Es esta. Eso es una melena, doctores. Es una deposición negra, pastosa, alquitranada, brillante, como brea, muy maloliente o fétida. Eso es melena, ¿sí? Las 2 formas de presentación de una úlcera que se ha complicado son la hematemesis, que es el vómito básicamente sanguinoliento, que puede ser de 2 tipos, ¿no? Puede ser un vómito sanguinoliento rojo vivo o puede ser un vómito sanguinoliento de tipo borráceo. ¿Alguna vez han escuchado la palabra borráceo? ¿No? Es como la borra del café. ¿Han hecho pasar café alguna vez? ¿No? ¿Qué queda? Ese concho que queda abajo, ese es el vómito borráceo. Ese es un vómito borráceo. Entonces puede haber hematemesis, que es el vómito con sangre, o puede haber melena, que es la deposición negra, pastosa, alquitranada, brillante, como ven. Eso son síntomas normalmente de lo que se puede ver en un paciente que sangra por una úlcera péptica. La úlcera péptica que no está complicada, que no se complica, es decir, que no sangra, no se perfora, no se penetra, simplemente da síntomas dispépticos. Simplemente da síntomas dispépticos. No todo paciente con úlcera termina sangrando. Puede haber úlceras que solamente se erosionan, forman esa capa y solo dan síntomas dispépticos y posteriormente se curan. ¿Sí? No todo paciente con úlcera termina en hemorragia tampoco. ¿Sí? Existe úlceras y existe la clasificación de las úlceras. Y esto es algo que sí pueden preguntarles en el examen. Y les va a servir también para los que ya trabajan previamente en algún lugar, que es la clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest para las úlceras debe clasificar las úlceras en 3 grupos grandes. El Forrest 1, el Forrest 2 y el Forrest 3. Una forma de que recuerden fácilmente es que el Forrest 1 es un sangrado activo en el momento. ¿Ya? Forrest 1, sangrado activo en el momento. El Forrest 2 se llama signos de sangrado reciente, es decir, quiere decir que ha sangrado prontamente, en algún momento, hace un rato, o hace unos momentos, pero no está sangrando ya. ¿Sí? Entonces, Forrest 1, sangrado activo. Forrest 2, sangrado reciente. Y el Forrest 3 es una úlcera que está básicamente limpia o en cicatrización. El Forrest 1A y el Forrest 1 se divide en 2 cosas, en Forrest 1A y en Forrest 1B. El Forrest 1A es un sangrado a chorro, así dispara, así en jet le llaman a algunos, es un sangrado activo pero a chorro. En cambio el Forrest 1B es un sangrado activo pero no dispara, sino simplemente resuma la sangre, como cuando se abre una fisura en el suelo y sale el agua, no sale a borbotones, sino sale mojando en napa o en capa le llaman a eso, ¿sí?
ese es un Forres 1B, ¿sí? El Forres 2, que son los signos de sangrado reciente, son de 3 tipos. El Forres 2A es el vaso visible, es un vaso visible que ha sangrado en algún momento. El Forres 2B es un coágulo adherido. Sobre la lesión está un coágulo adherido. El Forres 2C es una mácula sucia, simplemente la base de la úlcera, pero con fibrina y hematina sucia. Y el Forres 3 obviamente es una fibrina limpia. Y les voy a mostrar para que digamos, fijen la idea mejor con gráficos, como debe ser.